Bienvenido a Casa Profe. Esta tercera temporada es un regalo para nosotras porque estamos celebrando nuestro primer aniversario rodeadas de colegas que admiramos y que están haciendo cosas increíbles en el mundo de los idiomas. Sentimos que la comunidad está más viva que nunca y de hecho queremos invitarte a que te unas a los encuentros que tenemos planeados para vernos en persona. En abril nos reuniremos para un brunch en Varsovia y en septiembre tendremos nuestro evento anual en Valencia. Es un honor para nosotras ser el altavoz de tantos proyectos bonitos que nacen de la pasión, del trabajo compartido y que hacen que este sector crezca. Así que ponte cómodo y disfruta de este episodio. Hoy tenemos a una invitada muy especial que es Rocío de Parliamo Spagnolo. Rocío es española de nacimiento, pero lleva viviendo en Italia 10 años aproximadamente. Desde que era pequeña, ella tenía claro que quería ser profesora y así ha sido. Ha trabajado un poquito en España, un poquito en Polonia, un poquito en Francia, pero sobre todo en Italia, que es donde vive. Lo que más le gusta y lo que mejor sabe hacer es ayudar a otras profe no nativas a sentirse seguras y con confianza en sus clases de español, ganando fluidez, espontaneidad y motivación. Y lo consiguen a través de sus programas, tanto individuales como grupales, con retos semanales, con sesiones en directo y muchas oportunidades de hablar y de intercambiar. Bienvenida, Rocío. Gracias. Bienvenida, Rocío, nos encanta tenerte en casa. Em, Has trabajado en un montón de países. Cuéntanos un poco de esa experiencia, España, Francia, Polonia y ahora Italia, ¿no? Ujú, sí. Sí, en España no di clases como profesora de español, pero sí como profesora de francés, ¿no? Ya Ok. desde pequeña empecé, o sea, me gustaba mucho el mundo de la educación Ujú. y tenía claro que si me quedaba a vivir en España sería profesora de niños. Y por el contrario, si me iba fuera de España, quería ser profesora de español, ¿no? Transmitir mi lengua y mi cultura. Y así fue, ¿no? Empecé mi recorrido profesional en Polonia, donde me formé como profe de español para extranjeros y una academia en el sur de Polonia, cerca de Cracovia, una academia me abrió su casa, como vosotras hoy, sus puertas para dar clases a alumnos de niveles avanzados, ¿no? Porque yo polaco no tenía ni idea. Sí. Sí, no. Y No se parece al francés ni al español. no. Ujú, Lamentablemente. ujú. Pero me encontré muy bien, la verdad, me daban bastante flexibilidad con algunas clases, entonces empecé a buscar así materiales en internet. Aquella época fue la que más crecí, yo diría, ¿no? Como profe, y fueron mis inicios, ¿no? Donde más aprendí. Y después de Polonia me fui otra vez a Francia, digo otra vez porque ya había estado durante el Erasmus en la Ok. universidad. Y en Francia di algunas clases, pero eran clases privadas, particulares, entonces muy poquito al final, ¿no? Donde más me he desarrollado como profe ha sido aquí en Italia, como habéis dicho, llevo ya 10 años y pico, más o menos. Y, y aquí es donde, bueno, pues he dado clases un poco donde encontraba al principio, ¿no? Como siempre. Claro, cuando te mudas al principio es así, donde vas pillando trabajo, ahí vas probando, ¿no? Y entonces he dado clases en casa, venían estudiantes a mi casa o iba yo a casa de estudiantes, en institutos, en escuelas, en academias, en empresas también. He probado un poquito de todo, ¿no? Niveles iniciales, niveles intermedios, avanzados, adolescentes, adultos. Y no sé si puedo dar un consejo. Me Claro. siento para nuestros oyentes. Sí, sí. Si alguien quiere empezar desde cero a dar clase, me gustaría decirle que puede hacer algo así, ¿no? Como probar un poquito para ver qué es lo que más le gusta y ver, ¿no? Dónde se encuentra mejor. Pero si ya tienen una idea, lo mejor, diría yo, es un poco enfocarse en esa idea, en ese nicho, para,
para avanzar más rápido, ¿no? Tener menos dolores de cabeza Sí. y bueno, yo diría Claro, que esa porque es cuando mi intención. Cuando trabajas para muchas, para muchos perfiles, vamos a decirlo así, pues multiplicas tu trabajo, ¿no? No es lo mismo preparar una clase para un adulto privado que tú vas a su casa, que para una academia, un grupito o un grupote, ¿no? Que para niños o adolescentes en el instituto, etcétera. Entonces, por un lado, digo, creo que yo también he pasado por ahí, conoces mucho y descubres que te gusta. Entonces, siento que por un lado es un paso necesario, pero es un paso que te cansa muchísimo porque Pero es tal cual demasiado. como dices, Rocío, si ya tienes una idea de Exacto, más o menos claro, por dónde puede ser, o el simple hecho de que tu experiencia profesional anterior, porque muchas veces uno no entra a una carrera desde cero, has hecho incluso trabajos de adolescente, de resolver algo por aquí, algo por allá, que ya tú sabes no solamente que te gusta, pero que se te da mejor. No pasa nada con probar ir derechito a eso, por más de que sea un nicho muy pequeño, que siento que lo que pasa es que da mucha ansiedad pensar, bueno, es algo muy pequeño, muy específico, no voy a encontrar clientes, ¿no? claro. Hablando precisamente de eso, tú te has especializado en español para profes no nativos, Eso que es. es un nicho como súper así microscópico, chiquitito. Es muy interesante porque tenemos esta concepción, y lo hemos hablado en un par de episodios del podcast, de que pensamos que no, que por no ser nativos, entonces no son valiosos o no tienen un punto de vista que puedan aportar al estudiante, y los estudiantes están buscando profes nativos, y no necesariamente es el caso. Entonces, ¿en qué momento te diste tú cuenta de que eso era lo tuyo, que eso era lo que te gustaba hacer y que a eso era lo que te querías dedicar? Claro, yo una vez que decidí emprender, que fue más o menos cuando la pandemia, ¿no? Que teníamos más tiempo para pensar, em, abrí mi propia escuela de formación que al principio estaba dedicada solo para estudiantes de Italia, o sea, estudiantes de español, pero italianos. Y luego, como decís, con el paso del tiempo me he dado cuenta de que lo que realmente me gusta, y así he cambiado el nicho, es ayudar a otras profes, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Pues fue un poco por casualidad, porque una profe me contactó a través de ya no recuerdo si mi página web o redes sociales, y ella estaba interesada en hacer un curso privado, un curso personalizado para prepararse un examen de oposición para ser profesora de español aquí en Italia, ¿no? Esta Okey. profe era italiana. Y entonces, pues, organicé el curso y, claro, los temas eran todos tratados, o sea, se tenían que ver con el tema de la educación, los adolescentes, las necesidades que tienen los niños o los adolescentes, evaluaciones, un poco todo el sistema convencional, ¿no? Pero me gustó mucho el hecho de poder darle esa confianza, seguridad, ¿no? Y ayudarle en el proceso para realizar este examen. Y luego, gracias a mi mentora, Silvia Cabello, o sea, me abrió un poco la mente para decir, o sea, al final es un trabajo que gracias a ella hice yo, ¿no? Internamente, Ujú. me abrió la mente para decir, vale, yo antes me dedicaba más a estudiantes y ahora, pues mira, me gusta esto de las profes, voy a probar, ¿no? ¿Por qué no? Lo de cambiar un poco el nicho y hacerlo más concreto, como decíais, ¿no? Que no porque Claro. sea más pequeño en concreto no vas a encontrar estudiantes, ¿no? No, al contrario, hace mucho más fácil la comunicación, porque ya no estás diciendo: "¿Quieres clases de español?". Eres una profe de idiomas que no es tu idioma nativo, español en particular, y necesitas, por ejemplo, presentar el examen de oposición. Aquí te tengo la solución. Es como, bueno, sí, necesitaba clases de español, okey, pero es que esto es muy específico. Entonces, esta persona obviamente sabe algo de cómo funciona esta industria, que es Ujú, diferente al profe como generalista. Es claro. Claro. importantísimo. Toma tiempo llegar a ese nicho. También probar, una cosa es decidirlo y otra cosa es probar a ver, ¿funciona o no funciona? Porque puede que
sí, puede que no. Ujú, Ujú, Que a otros les funciona no quiere decir que a ti te vaya a funcionar y lo contrario. ujú, claro, claro, eso es. Bueno, al principio, o sea, a esta profe le hice el curso para la oposición, pero tampoco era lo que yo me quería dedicar, ¿no? A preparar exámenes. Lo que sí que me di cuenta es eso, esa falta de seguridad que tienen las profes. un poco ya lo hemos mencionado, que se tiene, no solo los profes, pero primero los estudiantes de pronto, pues que busca un profe nativo, ¿no? No importa si es bueno, si es malo, si está especializado en lo que necesito o no, nativo, ¿no? Y también muchos profes también se anuncian así, ¿no? Como nativo, ¿no? Entonces tenemos este nativismo. ¿Y qué le dirías tú que trabajas con profes no nativos a esas personas que piensan que la característica de nativo no nativo es tan importante? Ujú. Sí, yo misma antes me anunciaba así, ¿no? O sea, Todos, no te preocupes. Nos da vergüenza, pero tenemos que admitir que cuando empezamos, pues no sabes cuál es tu valor y copias, No, y ¿no? que Un poco. es un valor, es un punto de venta importante porque hay muchos estudiantes que creen que lo más importante es que sean nativos, no la parte Claro. técnica, ¿no? Otras cosas. Entonces, sí es un punto de venta y tiene sentido y es válido usarlo como punto de venta. No es el pero más importante, pero sí, 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 yo lo que les diría es que también depende de la persona en Ujú, particular. ujú, ujú. Hay profesores nativos muy válidos y profesores no nativos muy válidos Claro. y no válidos también, ¿no? Entonces Ujú, ujú. depende de la persona en concreto, de la formación y de la experiencia, que obviamente también ayuda. Pero bueno, una pequeña anécdota, yo cuando vine aquí a Italia, que vine con mi novio, el que es ahora mi marido, al principio yo no sabía hablar italiano, lo sabía muy poquito, y le preguntaba cosas, ¿no? Pues, ¿por qué esto se dice así? Algo de gramática, léxico, estructuras, lo que sea, y no me sabía responder, ¿no? Porque Ujú. que tú seas nativo no quiere decir que puedas enseñar un idioma. O sea, Claro, necesitas totalmente. formarte. Ujú, Entonces, eso es lo más importante. O sea, no es busca un nativo sí o sí, sino ujú. que ese nativo o no nativo tenga formación, que sea capaz de poder explicarte lo que estás buscando. Si ya tienes un nivel muy alto como estudiante y buscas solo conversación, pues no pasa nada, ¿no? Pues un nativo a lo mejor que tenga menos formación, bueno, siempre es aconsejable, ¿no? Que Sí, sí, la sí. persona, que un profe pues esté formado y te pueda ayudar en todo momento. Claro, porque incluso en los niveles avanzados, yo lo que veo también es que empiezan a ser importantes muchas otras cosas que tal vez no son tan importantes cuando son niveles más básicos, como en qué momento corregir o qué corregir, ¿no? Porque muchas veces el profe que no tiene formación interrumpe todo el tiempo, interrumpe, ¿no? Y esto también, sabes, nativo, no nativo, puede generar mucha inseguridad, incluso en un nivel C2, ¿no? Claro. Siempre se necesita una formación Sí, porque muchas veces pensamos básica. formación, gramática, y no es solo eso, ¿no? Es también didáctica, gestión de aula, todo. Ujú, 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 Entonces, exacto. un profe no nativo es igual de válido que un profe nativo, Claro. depende de cómo sea esa persona en concreto. Y yo, de hecho, Ujú, muchas profes que han llegado a mí, que han hecho mis programas, o sea, ujú. muy, muy buenas en lo suyo y son muy buenas Sí, hablando y de hecho las mejores son las que más me contactan porque quieren mejorar todavía más, ¿no? Al final las profes todas somos perfeccionistas, ¿no? Entonces, siempre. sí, que uno Claro, realmente uno nunca termina de aprender, necesita seguir puliendo nunca. lo que sea que Ujú. hagas todo el tiempo. Sí, sí, claro. Sí, sí. Ese es tu nicho, trabajas con profes de español no nativas. Entiendo que principalmente mujeres, estoy asumiéndolo, pero eso entiendo, ¿no? Ahora dime, ¿qué necesita una profe no nativa y cómo tu campamento para profes de L no nativas le ayuda justo a cumplir eso que necesita? vale, pues lo que más necesita es confianza en sí mismas, seguridad y oportunidades para hablar.
¿vale? Estas son las tres cosas que diría, o dos cosas, ¿no? Se puede resumir como confianza y oportunidades para hablar, porque la mayoría de las profes no nativas viven en su país de origen, ¿no? Ujú, Yo ujú, he tenido sobre todo experiencia con italianas que viven en Italia y con Claro. francesas que viven en Francia, ¿no? ujú, Muchas de ellas no han tenido tampoco esa oportunidad en su adolescencia o juventud de ir a España o América ujú. Latina a hacer alguna experiencia, ¿no? Entonces no tienen amigos, conocidos, hispanohablantes, no tienen con quién hablar español más allá de sus clases, ¿no? Claro. Entonces utilizan el español en sus clases, con sus alumnos, en el instituto, pero el nivel de los institutos, por lo menos, sobre todo aquí en Italia, pues es bajito, ¿no? Al final son niveles de A1, A2, B1. Ajá. Sí, y el idioma es tan parecido que es como para qué enseñar tanto. Yo he ido a Italia y con español me entienden perfectamente lo que necesito como para navegar. Sí, y Sí, sí, empiezan sí. a estudiar el español aquí en Italia con 12 o con 15 años, depende del nivel. Okey. Tampoco tienen tiempo, son Sí, muy lentos los Ujú, ritmos de la educación convencional, ¿no? claro, porque además me imagino que la primera, segunda lengua que aprenden es inglés, ¿no? Claro. Entonces, digo, te lo digo porque aquí yo trabajo en Polonia, también he trabajado bastante con profes no nativas, y todo lo que estás diciendo son cosas bastante similares, y pasa eso. Siempre el inglés tiene el enfoque más fuerte, después entra la segunda lengua, extranjera, me parece que un poco antes, más o menos yo calculo como a los 10 años, Ujú. pero tienen, si bien les va 2 horas a la semana, ¿no? Pero de esas 2 horas de pronto que hubo excursión, que hubo tal cosa, siempre es la clase que es como, yo digo, como un comotín, ¿sí? Como que, ujú. si hay que cancelar, pues cancelamos español, ¿no? Sí, y entonces eso hace que estudien los estudiantes, no sé, 5 6 10 años, pero al final no tengan más de un A1. Y entonces la profe o el profe está muy frustrado porque su nivel se queda como muy estancado y no tiene una oportunidad para usarlo, que no sea, me gusta, la rutina diaria y la ciudad, ¿no? Exacto. Entonces, eso lo echan un montón de menos, ¿no? El poder Ujú. hablar español pues con otras personas, con otros nativos o no nativos, pero hablar, mm, o sea, no como un robot, como se suele Sí, hacer más en A1, ¿no? Sino hablar pues de forma más fluida y espontánea, ¿no? Y esa es una de las cosas, de hecho, que prometo en mi programa, ¿no? En el campamento es eso, Ajá, el ganar la fluidez y la espontaneidad, ¿no? Por eso, a la falta de oportunidades para hablar y compartir, intercambiar, pues les ayudo a través de mi programa y ganan fluidez y espontaneidad porque les doy realmente esa oportunidad que les falta, ¿no? De poder hablar cada semana durante las 12 semanas que duran cada día, de lunes a ajá, viernes, durante las 12 semanas que dura el programa. Y claro, ajá, hablando, practicando, poco a poco van quitándose miedos, claro. prejuicios, ¿no? El miedo a cometer errores y así van ganando poquito a poquito también esa confianza, seguridad que les falta, tanto a Ajá, la hora de hablar con adultos como a veces en sus clases, ¿no? ujú. Porque claro. aunque ellos tengan niveles bajitos, a veces pues les da miedo eso, cometer errores o muchas profes, no sé qué ocurre en Polonia, por ejemplo, pero aquí pues muchas profes tienen algún estudiante inmigrante de América Latina, ¿no? Entonces Ajá. les da también miedo el cometer error delante de estos Sí. estudiantes. Sí, muchos, hay muchos en Polonia, al menos, aquí en Varsovia, muchos, hijos de padres hombres españoles y madres polacas. Entonces, están las profesores de pronto tienen miedo de que este niño bilingüe les Sí, corrija. sí, Y digo, sí. este niño bilingüe no debería estar en esa clase, que se vaya a estudiar alemán u otra Tal cual. lengua,
¿no? Pero bueno, ¿no? Ya que está ahí, sí, también les da esa ansiedad de que el niño los corrija también, ¿no? Sí, Entonces, sí, hay sí. que trabajar mucho en la confianza de decir, ah, sí, ok, sí, me equivoqué, ¿no? No pasa nada. Ujú. Sí, a todos nos pasa. Sí, exacto, Exacto. el aceptar los errores y Ujú, también que el español no es solo, o sea, yo suelo enseñar el español de España, que es el que conozco, pero hay muchas variedades, ¿no? claro. Como ya sabemos. Entonces, a Ajá, veces cuando un niño corrige es porque ese niño sabe la variedad, ¿no? Sobre todo en cuanto al léxico. sí. Sabe la Exactamente. variedad de Colombia, Perú, Y además México, Claro. mucha jerga dentro de esos países, cada ciudad tiene lo Ujú, suyo. claro, dentro de No cada. lo exacto. podemos saber todo de un idioma que se habla en 21 países Mm, y más. No, sí, no, y además, por ejemplo, yo pienso luego cuando dice que como la variedad de México, y yo como, es que en México hay ¿De tantas, dónde? ¿no? Y en España lo mismo, y en Venezuela lo mismo, y en Argentina lo mismo. Entonces, son miles, ¿no? Imposible que incluso un nativo conozca sí, todas. O sea, a sí, mí de pronto me han imposible, dicho como imposible. palabras y yo, y busco, ah, mira, así se dice en Perú, ¿no? Y yo ni en cuenta. Pero nosotros como nativos creo que lo entendemos, ¿no? Es muy natural. Sí, Pero creo que en países, me imagino, como Italia, como Polonia, donde no tienen esto, o sea, porque polaco se habla en Polonia y punto, ¿no? Italiano se habla en Italia y punto. Entonces, como que tal vez de pronto es difícil dimensionar la cantidad de hispanohablantes y de formas de hablar español que hay. No es Sí, tan general, ¿no? sí, Así sí. es. Si hoy le pidiera yo a 3 profes que han pasado por tu programa que definieran su experiencia en una palabra, ¿qué me responderían? Vale, esta pregunta es muy difícil. De hecho, tengo que preguntar a las profes porque tengo curiosidad de si pudieses elegir una palabra, ¿qué me dirías? Es una muy buena forma de recibir feedback, de hecho, Bien. Sí, porque sí. les estás dando una pregunta un poco difícil, vamos a decirlo así, pero que te da algo muy valioso, o sea, un adjetivo con el que tú también puedes utilizar al y medir momento de un vender. poco lo que estás haciendo, sí, Sí, totalmente. lo tengo que hacer, ¿eh? Me lo apunto como tarea pendiente. Bien, bien, bien. Y bueno, pues digo que es difícil porque, claro, yo cuando comunico transmito el valor de una manera, pero nunca sé realmente cómo lo reciben, ¿no? Las profes. Pero yo diría que puede ser transformación, Okey. transformación o experiencia. De hecho, Ujú. a veces en las páginas web que voy realizando, lo hablo como una experiencia, ¿no? O sea, lo comunico como una experiencia porque, no tiene nada que ver la profe que entra el primer día, o justo antes de tomar la decisión, que tiene miedo de no saber si apuntarse, no apuntarse, ¿no? De hacer el curso, no sabe si va a funcionar, pues esa profe no tiene nada que ver con la que sale el último día, ¿no? Que me deja su testimonio. Entonces, por eso digo, transformación o también es una experiencia de vida, ¿no? También. Es Súper, muy me interesante encanta. que menciones Ujú. que precisamente la profe que entra a veces no está muy segura, ¿es esto para mí? Y pienso que también es un tema de que es un nicho muy específico, que me encanta que sea tan específico y tan puntual, pero es un nicho que es muy difícil porque los profes no solamente tienen las clases, tienen la preparación, tienen una agenda súper ocupada y lo sabemos por nuestra amiga Ana. Hola Ana, si nos estás viendo. Pero que la mencionamos todo el tiempo, pero es que trabajan hasta los fines de semana, están que no tienen vida porque realmente tienen muchísimo trabajo. Entonces, ¿cómo manejas tú el concepto de venderles una responsabilidad más? ¿Y cómo manejan ellos aceptar esa responsabilidad más y realmente meterla dentro de su cronograma y entender el valor que tiene continuar preparándose? Ujú. Sí, de hecho es una de las objeciones que más se repiten, ¿no? El Claro. no tengo tiempo, que muchas veces, pues a lo mejor lo dicen después de ver los precios, ¿no? Porque al final Sí, son 2 cosas, el tiempo y el dinero que muchas veces nos paran, aunque realmente nunca es eso lo que nos frena, ¿no? Lo que nos frena normalmente es, eso, el miedo a ver si funciona, no funciona, el miedo a invertir algo en mí misma, ¿no? Y
A veces también es invertir algo en mí misma y no estar a la altura, y sentir que perdí el dinero porque no pude hacerlo. Ujú, Cuando nunca ujú. es así, pero Sí, sentir Ujú, como más ujú. frustración de la que ya tengo, ¿no? ujú, Y es muchas veces nos pasa, sobre todo a las mujeres, que yo me dedico, me enfoco en mujeres, nos pasa eso, que no nos ponemos en el primer lugar, ¿no? Siempre hay cosas más importantes, ¿no? Nuestra familia, amigos, hijos, padres, la casa y los luego las... estudiantes, ¿Cómo? los Ujú. estudiantes. Los estudiantes. Las profes, como decías, es que trabajan los fines de semana, por las noches, porque además de ir a los institutos, es que preparan todo, ¿no? Clases, corrigen tareas, exámenes, reuniones, ¿no? Ujú. Convocatorias, un montón de cosas burocráticas también. Entonces, yo lucho un poco contra esto, haciéndoles ver que el tiempo que invierten, o sea, no es tiempo que pierden, el tiempo que dedican al curso, sino es una inversión en ellas mismas, al final lo que necesitan, o sea, si son conscientes de que necesitan cambiar, necesitan hablar más, esa oportunidad de conversación, de sentirse más seguras, al final tienen que dedicar tiempo a eso, ¿no? Claro. Y si realmente si quieren, pueden hacerlo. Sí, es gracioso que como profes igual le piden esa misma dedicación a los estudiantes, ¿no? De, bueno, tú quieres conseguir este objetivo, tienes que dedicarle el tiempo a esto, pero cuando se trata de invertir tu propio tiempo y tu propio dinero en eso, es como, no sé si quiero. Hay una expresión, ¿no? Que dice, consejos vendo que para mí no tengo. Claro, Sí, Lo sí, que le sí. digo a los estudiantes conmigo no funciona, ¿no? Sí. Es verdad. Yo soy la peor estudiante de polaco del mundo, literal, la peor de todas. O sea, no hago mis deberes, no soy constante con las clases, no lo pongo en primer lugar. Y lo peor es que uno sabe que lo que está haciendo justo es la técnica del la fórmula del fracaso, pero sí, es difícil siempre, ¿no? Como es fácil Claro. decírselo a alguien más, pero sí, es un Ahí poco de autosaboteo también. entra en juego también la motivación, ¿no? Ujú, Ujú. La motivación y realmente las ganas que tiene una persona de hacer o de conseguir lograr algo, ¿no? sí, Ujú, también lo he ujú. visto mucho Claro. que es miedo al éxito más que al fracaso muchas veces. Bueno, tomo este curso, elevo mi conocimiento, mi estrategia, mi técnica, mi todo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tengo que hacer algo con eso. Y el pánico a Ujú. ese momento desconocido también es como, no, es que no tengo tiempo, no, no, tengo otras mejor me cosas más quedo. importantes que hacer. No pasa nada y ya está. Y sí, es complicado. Ahora tú, Es más fácil protegerse diciendo alguna excusa, ¿no? Claro. totalmente, totalmente. Y luego también lo que tiene mi programa es mucha flexibilidad, porque al final las clases en directo, las sesiones en directo son cada 3 semanas. Ujú, Y luego hay retos semanales que pueden ir respondiendo. Yo les envío el material y tienen que consumir un contenido y responder algunas preguntas, ¿no? A través de audios de WhatsApp. Entonces, pueden responder cuando ellas quieran, de lunes a viernes. Si están muy ocupadas el lunes y no pueden enviarme nada, no pasa nada. Me lo envían el martes o el miércoles, o en lugar de hacerlo por la mañana, lo hacen por la tarde, por la noche. O sea que ellas mismas se pueden un poco organizar y es bastante flexible. Entonces, esa excusa del no tengo tiempo no no vale. aplica, no Muy bien, me aplica. gusta, me gusta. Por distintos lados la vas atacando, ¿no? Claro, pero Sí, es que sí, si se va a ayudar a transformarse, se tiene que hacer las cosas como son. Ujú, Y entiendo que ujú. eres madre y que, bueno, dueña de tu propio negocio. Tener un negocio ya de por sí no es fácil. Y tener una familia, pues se complica un poco más la cosa. ¿Has tenido que adaptar algo en específico de tu negocio o de tu vida personal para poder hacer que todos estos mundos no colapsen, sino Colapse. que funcionen uno con...
Ujú, Sí, todo, todo. He tenido que cambiar todo. ujú. ¿Algún tip para alguna otra profe de idiomas que quiera lanzarse a tener su propio negocio y que también sea madre y diga, uy, yo no tengo ni idea cómo hacer esto? A ver, lo que más he tenido que cambiar ha sido mi mentalidad, mi autoexigencia, ¿no? Porque antes yo, como las profes de las que estábamos hablando, yo antes me dedicaba al trabajo todo el día, ¿no? Terminaba a veces de preparar clases, aunque no fuera para un instituto, pero si Ujú, tenía alguna clase en una empresa o algo. Al día siguiente, a veces terminaba a las 11 de la noche, 12 de la noche, y bueno, son ritmos que cuando eres madre pues no puedes sostener y aunque no seas madre no deberías tampoco sostener. Exacto. Deberíamos ponernos más límites, ¿no? Sobre todo Ajá, las que trabajamos, bueno, da igual si eres emprendedora o no. O sea, ajá. sí, deberíamos de mantener esos límites, ¿no? Para tener más salud mental. Entonces, bueno, pues siendo madre se complica un poquito la cosa, ¿no? Yo dejo a mi hijo que tiene 2 años en la escuela infantil por la mañana y voy a recogerlo por la tarde, pero yo sé que tengo eso, unas pocas horas para hacer lo que antes hacía durante todo el día. ujú, Entonces, pues se necesita más foco, no perder tanto la concentración. Es muy difícil, no siempre lo consigo, de hecho, Ajá. pero lo de bajar la autoexigencia es esencial, ¿no? Al final es fundamental. Y saber que, bueno, pues tengo 3 objetivos en lugar de 10, no pasa nada. Claro. Muy poco a poco, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, ¿no? tal cual. Me encanta. Sí, me encanta. Me encanta porque pienso que al final es un mundo muy de mujeres y las mujeres pues tenemos hijos, ¿no? No todas, pero algunas. No sé, es una inspiración ver que alguien logra balancear los dos mundos, ¿no? Ujú. Por último, dinos, ¿qué es lo más bonito que te ha regalado ayudar a otras profes de español a sentirse seguras, fluidas y espontáneas? Vale, pues al final lo más bonito es cuando recibes comentarios positivos, ¿no? Entonces, yo al final de los programas siempre les hago algunas preguntas para saber un poco su camino, cómo se sentían antes, cómo están ahora. Y entonces recibir esos comentarios en directo, ¿no? En una sesión en directo y ver su cara, ¿no? O sea, veo realmente que no se lo están inventando, no lo están diciendo por decir, sino que ha habido esa transformación, ¿no? De la que hablábamos antes. Y luego es también muy bonito recibir comentarios positivos, pero no solicitados, ¿no? Cuando alguna profe que está realizando un programa me escribe, me manda un audio y me dice, mira, es que hoy he podido responder a esta pregunta con total seguridad, ¿no? O antes me ha pasado que me decían, antes hablaba más en italiano con los alumnos, ahora poco a poco estoy hablando más en español, he dejado de tener miedo, ¿no? A usar el español, cosas así, ¿no? Es de lo más bonito porque al final ves que tu trabajo está dando frutos, ¿no? Al final. Claro, lo ves reflejado, ¿no? Me encanta. Rocío, muchísimas gracias por estar en nuestra casa, por estar aquí, y espero que no sea la última vez, ¿no? Todavía hay muchas cositas por hablar. Tienes que Gracias, visitar de nuevo muy pronto. Sí, gracias a sí, sí. vosotras por la oportunidad, un placer de haberos conocido también. Muchísimo gusto. ¿Qué te ha parecido la historia de hoy? Para nosotras es un privilegio conocer de cerca estos procesos y ver cómo cada profe le da su sello personal a su negocio. Sabemos que emprender en solitario puede ser abrumador y por eso siempre decimos que lo más importante es estar acompañados y bien asesorados por los profesionales que resuenen contigo. Nosotras desde Casa Profe seguimos apoyando a la comunidad con recursos como nuestra auditoría para profes de idiomas, por si en algún momento sientes que necesitas unos ojos externos para organizar tus piezas. Tienes todos los detalles de nuestro invitado y de nuestros eventos en la descripción. Nos escuchamos en el próximo episodio.